Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Hoy os traigo un tema que la verdad que es un poquito más complicado de lo normal, el tema de luces a la hora de montarlos en nuestros terrarios, que es lo que necesitamos dependiendo del animal. Yo voy a hacer un montaje sobre pogonas, pero hablaremos un poquito de todas las luces que hay en el mercado. En este caso, como estáis viendo, he montado una luz de calor que aparte también da luminosidad al terrario, o sea, da calor y luz. Y en la otra punta he puesto una luz de VB, de estas enroscadas, que da 10.0, que sería lo correcto para el tema de pogonas. También podéis poner las luces más juntas dependiendo cómo queréis hacer el montaje. Y luego una cosa importantísima en el tema de terrario es poner un fluorescente de LED o de lo que vosotros veáis. También hay plafones redondos que quedan muy bien. Y bueno, luego veréis la diferencia de poner a no poner en el tema de luminosidad. Pensar que poniendo este tipo de fluorescente aportáis mucha más luz y los animales son mucho más activos que si solo mantenéis con estas dos luces, que es un gran fallo que cometemos o que comete mucha gente. Este sería el equivalente a la luz que hemos visto enrollada, la 10.0, pero en fluorescente. Bueno, dependiendo del montaje que queráis, también podéis poner este tipo de luz. Vamos a hablar un poquito de las bombillas en sí. Esta sería la que hemos puesto en el principio, la 10.0, que sería la versión del fluorescente que hemos visto anteriormente. Esta es una bombilla compacta que hace la misma función que haría el fluorescente 10.0 que hemos visto. Este tipo de bombilla sería lo más barato, lo más económico. Sí que es verdad que son bombillas que pueden durarte entre 6 y 8 meses aproximadamente. A la larga, seguramente haciendo números, nos sale mucho más barato comprar otro tipo de bombillas que aparte tienen mucha más calidad de VB, como puede ser la Solar Raptor. Y bueno, sería la versión barata para tener nuestros reptiles. Yo la verdad que de momento estoy usando este tipo de bombilla, hago el cambio cada 6 meses, cada 8 meses como mucho, y la verdad que me funcionan bien. Ahora vamos a ir con otra, que sería la Solar Glow. Esta bombilla es una bombilla que es todo en uno, te da el tema de luminosidad, te da el calor y te da el tema del UVB. Son bombillas de vapor de mercurio. Digamos que con esta bombilla tendríamos todo lo que necesitamos dentro del terrario para nuestro reptil, en este caso la pogona, y no necesitaríamos nada más. Siempre, como os digo, hay que acompañar el tema de estas bombillas con, por ejemplo, con el fluorescente que hemos dicho para darle más luminosidad al terrario. Pensar que esta bombilla sí que da luz, pero no lo suficiente. Si el terrario es muy grande, quedará una parte del terrario muy oscura y la otra más iluminada, y verdaderamente pues intentamos que el terrario sea lo más luminoso, y sobre todo en animales desérticos. En otros animales ya tendríamos que buscar pues la fórmula exacta para tenerlo en buenas condiciones. Ahora os voy a hablar de la luz Mega Ray. Esta luz sería como la Solar Glow que hemos hablado anteriormente. También es una luz de vapor de mercurio. Deciros que tanto esta luz como la anterior son luces que no necesitan balastro. Luego ya hablaremos del tema de los balastros, lo que es y para qué funcionan, que serían para las luces de HID. Tanto esta como la otra son luces de muy buena calidad. Esta en sí es un poquito más complicada de conseguir, por ejemplo aquí en España. En otros países se comercializa mucho más fácil, a mi entender, lo poco que he podido mirar sobre ellas. Pero de todas maneras, abajo os dejaré un enlace donde podéis conseguirlo y os lo pueden traer a vuestra casa aquí en España. Si sois de otro país, pues igual. Ahora un poquito más para adelante hablaremos de otro tipo de luces. Por ejemplo, esta sería una luz cerámica. Esta luz, este tipo de bombilla solo emite calor, no da luz. Se ponen sobre todo para la noche con el tema de un termostato, que luego os dejaré también el termostato. Importantísimo este tipo de bombillas es ponerles algún recubrimiento si el animal puede llegar, porque si tocan este tipo de bombilla, son bombillas que cogen muchísima temperatura y se les puede quedar hasta pegada a la piel del tirón. El tema del montaje, o lo que he dicho, aunque se pueden poner por la noche solo, con el tema de termostato podemos hacer diferentes montajes. En este caso, mira, como veis, he puesto una de calor, que sería lo que sería la infrarroja, que es lo que yo necesito, el 10.0 y para darle más luminosidad, lo que hemos dicho, el fluorescente arriba.
Y luego hay otro montaje que también se puede hacer, que sería una luz de UVB 10.0, en este caso, la luz de calor más luminosidad, y el tema del fluorescente, que sería otro montaje que se podría hacer con diferentes luces. Estos montajes son los que yo tengo hecho, pero con las otras luces que hemos hablado o que vamos a hablar un poquito más para adelante, también podéis hacer diferentes montajes, aunque sean luces, por ejemplo, con este caso, que serían luces para la noche, que solo emiten el calor. Si hacéis este tipo de montaje, es perfectamente factible para mantenerte a tu reptil. El tema de termostatos, como os he dicho, para las luces siempre habría que poner un termostato para tener controladas las temperaturas, si no muchas veces se disparan y se van de madre, y la verdad que puedes tener bastantes problemas para eso. Ahora vamos a hacer, ¿veis? Aquí he encendido y he apagado el tema del fluorescente. Ahora está apagado el fluorescente, como veis solo emite un poquito de luz, bastante, la parte derecha, y el VB también, pero no lo suficiente como ahora. Cuando lo enciendo, como veis, la luminosidad es más que evidente. Esta es una luz que yo uso, es de Exoterra, la verdad que a mí me funciona bastante bien. Esta luz lo que hace, emite calor y aparte da luminosidad al terrario. Hay de diferentes vatios dependiendo de la temperatura que queramos alcanzar, y la verdad que calidad-precio es de lo mejorcito que hay. El tema del termostato que hemos hablado anteriormente, este es el STC1000, ya habéis visto algunas veces, bueno, que ya he hablado bastantes veces sobre él, sería de los más baratitos que hay, el montaje es bastante sencillo, y bueno, y la verdad que calidad-precio para tener nuestros terrarios en las condiciones perfectas sería el idóneo. Bueno, ahora estáis viendo la que es la Solar Raptor, la HID, es una bombilla de halogenuro metálico, digamos que es la mejor que hay en el mercado. Luego está la marca blanca también, no tiene que ser justamente la de marca, pero bueno, como os digo, sería lo mejorcito que hay en el mercado. ¿Algún inconveniente que pueden tener este tipo de bombillas? Pues aparte de su precio, que es bastante elevado, luego el hecho de que necesitan un balastro pues para arrancar y que funcionen este tipo de luces. Como os digo, las del principio que hemos hablado anteriormente son bombillas que algunas valen menos de 30 euros y no necesitan nada más, y te dan más o menos una calidad cercana a esta, aunque esto sería lo mejorcito que hay ahora mismo en el mercado. Como sabéis, como el sol natural no hay nada, pero lo más cercano, digamos, para el tema de reptiles sería este tipo de montaje. Este es el balastro que os estoy diciendo todo el rato. Este es el aparatito que hay que poner para que la bombilla funcione, y algunas veces vienen en kit o solo viene la bombilla, tienes que comprarlo por separado, eso ya dependiendo el proveedor o el sitio donde lo compres. Como os digo, os dejaré enlaces de todos los productos que estamos hablando para que tengáis una idea, o si queréis comprarlo, pues bueno, sepáis de páginas donde se pueden comprar. Por mi parte yo creo que ya está. Deciros que bueno, es un tema un poquillo complicado, lo he querido hacer muy compacto, tampoco para que no fuera muy largo. Bueno, y más que nada deciros que a la hora de comprar vuestro animal, antes de nada leer mucho, saber las condiciones que ese animal tiene en estado salvaje, para intentar hacerlo lo más cercano posible. Ya sabéis que los animales desérticos necesitan como norma general un 10.0 de uva, luego por ejemplo animales tropicales serán 5.0 y así sucesivamente. Si queréis podemos montar algo un poco todavía más concreto en tema de luces, pero yo creo que con esto más o menos sabemos lo necesario, lo básico para tener en buenas condiciones a nuestros reptiles, y sabéis las marcas que hoy en día y el tipo de luces que hay hoy en día pues para mantenerlos. Por mi parte nada más, un saludo, nos vemos en otro vídeo, hasta luego, adiós.